Mis queridos hermanos, estamos nuevamente estudiando este folleto Esdras y Nehemías. No se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y si les gusta, compartan. Compartan, mis queridos hermanos. Hoy día vamos a estudiar un pueblo reincidente. Y vamos a inclinar el rostro para orar, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, aquí estamos listos para abrir tu santa palabra. Es tu día santo, Señor, y en este tu día santo queremos que tu Espíritu Santo nos ilumine para comprender esto que vamos a estudiar. Gracias, Señor, porque nos estás cuidando y te pedimos una bendición especial sobre cada uno de los que están viendo este video y sobre todos los que estamos aquí, Señor. Y de una manera especial pedimos por nuestros hijos. Ellos necesitan tu ayuda, ellos necesitan tu protección, ellos necesitan que tú estés a su lado y que les des ánimo en su vida diaria. Bendíceles y cuídales, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El versículo de memoria es Nehemías 13:22. Dice: Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Acuérdate de mí, Dios mío, y que perdóname de acuerdo a la grandeza de tu misericordia. Vamos a empezar con Nehemías 13:1. Miren lo que dice. Aquel día se leyó en el libro de Moisés y oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Aquel día se leyó, ¿qué cosa? La Biblia conocida en ese entonces. Se leyó las escrituras que en ese entonces ya eran conocidas y encontraron escrito algo especial, que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué los amonitas y por qué los moabitas no podían entrar en la congregación? Yo creo que eso tenía que ver mucho tiempo atrás, cuando el pueblo de Israel pasó a través de ellos y que ellos se los impidieron. Y esa es una de las razones. Amén. Vamos a ver Deuteronomio 23:3. ¿Qué es lo que dice acerca de esto? No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Era un mandato. Ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová. ¿Para qué? Para siempre. Y era interesante que cuando ellos leyeron en el libro de Moisés y oyeron eso, encontraron esto que estaba escrito. ¿Por qué estos no podían entrar? Por lo que había pasado antes. Por lo que había pasado antes. ¿Y qué había pasado? Miren lo que dice Nehemías 13:2. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaán para que los maldijeren, mas nuestro Dios volvió la maldición ¿en qué? En bendición. Y aparentemente eso es lo que hacían los moabitas y ¿quiénes? Y los amonitas, como vamos a ver luego con el pueblo de Israel. Entonces ellos, cuando abrieron la Biblia conocida en ese momento y encontraron esta verdad, ¿qué hicieron con esa verdad? Miren lo que dice el versículo 3, Nehemías 13:3. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con
extranjeros. ¿Cumplieron o no cumplieron? Cumplieron cabalmente. Es que así ocurre cuando nosotros estudiamos la Biblia. Si encontramos una verdad que debemos seguir, ¿qué hay que hacer? Hay que seguirla. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Porque Él lo ha dicho. Pero hay más acerca de esto. Nehemías 13, 4, 5. Entonces, ¿qué había sucedido con el pueblo? En primer lugar, estaban bien, se consagraron y cuando estudiaban la Biblia, cumplían. Pero miren lo que ocurrió en este problema. Nehemías 13, 4 y 5. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios del diezmo, del grano, del vino y del aceite que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Estaban profanando el templo, creo, ¿no? Estaban profanando el templo. ¿Por qué? Y no solamente eso, acuérdense que bien claro había dicho, dice, no procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Era para siempre el mandato del Señor y les había prohibido emparentarse con ellos. Y ahí dice que Eliasab, siendo el sumo sacerdote, había emparentado con Tobías. Imagínense, viniendo de una nación cuando Dios había dicho, nunca se van a unir con ellos. Y aparte de eso, había tomado sitios del mismo templo sagrado para que este personaje habitara ahí adentro. ¿Y de dónde era Tobías? Miren lo que dice Nehemías 2:10. Pero oyendo Sanballat horonita y Tobías, el siervo de ¿dónde? Amonita. Amonita. Wow. El sumo sacerdote, aquel que debería cuidar las cosas sagradas, ¿con quien había emparentado? Con aquel que Dios le había dicho, no hagas eso. No hagas eso. Y él lo sabía. Y él lo sabía y estaba en un problema. Sí, en la lección pasada nos dice que la Biblia dice que no debe no dar sus hijos. Entonces, o ellos recibir sus hijas. Y eso es lo que hizo Eliasib. Por eso había ese parentesco. Ya. Entonces, cuando la unión es más fuerte, a veces hace que nos desviemos nuestras miradas de lo que Dios nos manda. Amén. Nos hace desviar nuestras miradas. Y fue tal el desvío que profanaron el templo de Dios. Y qué increíble que él era el sumo sacerdote, él era el máximo dirigente espiritual del pueblo. Ajá, ¿y a dónde cayó? Ya. Y no solamente eso, miren lo que pasó con este Tobías. ¿Qué pasó con ese Tobías? Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Era un enemigo de ellos. Era un enemigo de ellos. No les gustaba que siguieran fielmente a Dios, que hicieran la voluntad de Dios. Dios había dicho, van a reedificar el templo de Dios y las murallas, y ellos no quisieron. Y hemos visto en lecciones anteriores cuántos problemas le hicieron, con mentiras, con engaños y todas esas situaciones. Y para colmo, el sumo sacerdote, ¿qué hace? Se empareja con... Yo viendo en la lección que digo, bueno, Dios sí es sabio y sabe el futuro, ¿verdad? Porque imagínate, ¿cuántos años habían pasado ya de eso, no? Pero Tobías, que tenía relación con estos amonitas, seguían siendo igual, lo mismo, o sea que nunca había cambiado para nada. Exactamente, eso por toda la generación seguían igual, por eso Dios lo dijo, no, porque no va a cambiar absolutamente nada. Sí, ellos querían
habían maldecido, ¿no? Contrataron a Balaam y todo, y después de tantas generaciones que han pasado y siguen, o sea que el corazón de ellos no se había transformado, porque si hubiera habido esa transformación, no que Dios no, porque Dios llama a todos, hubiera sido diferente, pero se nota ahí que el corazón de ellos seguía igual. Amén. Se nota, qué lamentable, qué lamentable. Entonces hay corrupción en los dirigentes en ese tiempo. Eso es lo que dice nuestra lección. Hay corrupción en ese tiempo, en los dirigentes. Pero miren lo que dice Nehemías 13, 8 al 9. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. ¿Qué hizo? Una reforma, una limpieza total. ¿Se acuerdan de la limpieza total de Jesucristo en el templo? El templo también. De la misma forma. De la misma forma, es que la casa de Dios será llamada ¿qué? Casa de oración. Nehemías 13:10, miren lo que dice. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. ¿Cuál era el problema aquí? Otro problema. Habían desviado las ofrendas. Las ofrendas estaban siendo desviadas y el dinero que había sido destinado originalmente para la adoración y para los levitas que mantenían el templo y la adoración no se les daba, y ellos tuvieron que huir a ganarse el sustento propio. Y ahora entonces en 5 años que Nehemías estuvo fuera y regresa, encuentra cómo todo totalmente se había desordenado por completo, todo estaba en contra de lo que él había dejado. Qué tristeza, solo 5 años bastaron para todo lo que se había trabajado se dañara de un día para otro. Sí, volvieron atrás, ¿no? Retrocedieron. Y todo lo que ellos habían dicho que sí lo haremos, se fue para atrás. Asunto de humanidad, ¿no? Y nosotros decimos, ay, qué cosa, qué pueblo, ¿no? Pero a veces nosotros nos hacemos lo mismo, ¿no? Decimos, sí, vamos a cumplir, sí, vamos. Y a los pocos meses otra vez estamos fallando. Qué pena cuando el corazón humano falla. Y fallaron, ¿por qué? Porque había corrupción en la dirigencia, había corrupción. Y entonces, ¿qué pasó luego? Nehemías 13:11. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Pregunta, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿A quiénes preguntó? A los oficiales, al sumo sacerdote, aquellos que estaban dirigiendo en ese momento. ¿Por qué la casa de Dios estaba abandonada? ¿Qué habían prometido antes? ¿Qué habían prometido antes ellos? No dejar que la casa de Dios esté abandonada. Eso es lo que habían prometido. Recuerden, miren lo que dice Nehemías 10:39. Porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. ¿Y qué decían? Y no abandonaremos la casa de ¿qué? De nuestro Dios. Promesa. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Prometemos, Señor, te he de ayudar. Señor, voy a hacer esto. Y al poco rato, ¿qué pasa? Qué pena. ¿Pero Dios nos abandona? Nunca. Dios nunca nos abandona, como hemos visto en lecciones pasadas. Entonces, abandonaron la casa de ¿quién? De Dios. Qué pena que abandonaron la casa de Dios. Luego,
no solamente abandonaron la casa de Dios, sino hubo una reforma. Y los reuní y los puse en sus puestos. Qué tremendo. Y los reuní y les dije cuál era su deber. Y los reuní y les dije, miren, ustedes están caminando mal. Hay que volver a los pasos de Dios. Entonces Él hizo que hay una reforma en la casa de Dios. Hizo una reforma. Y cuando hay una reforma, cuando todos están otra vez consagrados a Dios, ¿qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con el pueblo? Otra vez el pueblo se vuelve a consagrar, nuevamente. Otra vez se consagra. Otra vez, miren lo que dice Nehemías 13:12. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Es que cuando hay reforma en el corazón, ¿quién es el primero? Dios. ¿A quién damos el primer lugar? A Dios. Y no hay otra cosa. Porque Dios es nuestro creador y nuestro redentor. Qué hermoso. Cuando hay una reforma, cuando hay consagración, todo vuelve a la normalidad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasa? Todo lo demás os será añadido. Vendrá por añadidura. Esa es la pura realidad. Por eso Nehemías 18:21 dice, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Para qué eran los diezmos? Para el ministerio. Para el ministerio. ¿Para qué eran los diezmos? Números 18:21. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Qué había pasado antes? Ellos habían sido abandonados. El templo estaba abandonado y los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. No había. Entonces el diezmo, ese diezmo, todo Judá trajo el diezmo ¿para qué? Para ayudar con el ministerio de Dios. Y no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera porque ¿para qué sirven nuestros diezmos? ¿Para qué? Para el templo, para administrar, para el evangelio. Para el ministerio. Para el ministerio. Para el ministerio, para eso sirven nuestros diezmos. En el Nuevo Testamento, miren lo que dice 1 Corintios 9, 13, 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Sabe, mi hermano Armando? Y es bien claro, ahí es una orden del Señor. El diezmo no es algo optativo si yo quiero hacerlo o no. Malaquías es supremamente, dice, malditos sois con maldición, porque todo el pueblo me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? En mis diezmos y en mis ofrendas. Es una orden. Lamentablemente, mi hermano, nosotros vivimos en este mundo, está la obra dirigida por seres humanos, y los seres humanos a veces nos equivocamos, y me incluyo, pero la obra es del Señor, la orden es del Señor, y el diezmo tiene un objetivo específico: mantener el ministerio y la propagación del evangelio. Nuestra responsabilidad ante el Señor: devuelvo con gratitud, con agradecimiento y con amor parte de lo que me has dado, y tú lo vas a bendecir. Amén, amén. Y siguiendo lo que dice la hermana Vicky con respecto al diezmo, había una notita en la lección y me gustó mucho porque dice que
que el diezmo no apela ni siquiera a nuestra gratitud. Miren lo que dice, diezmamos porque Dios lo ordena, porque el diezmo pertenece al Señor y necesitamos devolverlo, punto. Es un asunto con Dios, no tiene nada que ver con los seres humanos, es nosotros y Dios. El diezmo es de Dios, punto, hay que devolverlo. Y es una orden. Y es una orden. Aquí dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó ¿quién? El Señor. Y miren qué orden. El diezmo va a ser ¿para qué? Para el ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Está claro, está claro. Y hemos visto cuando hay reforma, cuando nos entregamos a Cristo, cuando hay esa entrega a Dios, ¿qué hacemos? Y todo Judá trajo el diezmo. No hay necesidad de que nos digan, trae el diezmo. Sino eso viene ¿de dónde? Del corazón. Eso viene de aquí adentro. Eso viene de aquí adentro. ¿Por qué? Porque hay reforma, hay consagración en nuestro corazón. Y eso es para nuestros pastores. Para nuestros pastores que se dedican por completo ¿a qué? Al evangelio. Una bendición especial para ellos porque es una bendición. Es que cuando hay una reforma en nuestro corazón, entonces nosotros estamos dispuestos a dar. Cuando no hay reforma es cuando tenemos la mentalidad de que, ellos no sabemos qué van a hacer con nuestro diezmo. Y nos olvidamos del que nos manda el mandato es Dios, no el hombre. Amén. Nosotros no damos porque nos están pidiendo, sino porque tenemos una relación con Dios. Y Él nos ha dicho que eso es lo que tenemos que hacer y por amor nosotros lo hacemos. Amén, amén. Y por eso Malaquías 3:10 claramente dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces el diezmo ayuda al ministerio divino. El diezmo es de Dios. No solamente el diezmo, miren lo que dice Nehemías 13:15 al 16. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas de higos y toda suerte de carga que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. ¡Qué tremendos problemas! Es que cuando uno está apartado de Dios, cuando uno está lejos de Dios, viene un problema y otro problema. Si no doy mi diezmo, tampoco voy a observar bien el sábado. Y miren, ¿qué pasó en ese momento? El día de reposo, estaban profanando el día de reposo. Es que cuando la consagración, cuando la reforma es completa, uno no tiene tiempo para pelear con Dios. No tiene tiempo para pelear, no tiene tiempo para arguir con Dios y decirle, Señor, no quiero guardar tu reposo. No tiene tiempo. ¿Por qué? Porque está en comunión con su Dios. Y miren lo que dice Éxodo 20:11. ¿Por qué el día de reposo es importante? Porque es importantísimo. ¿Por qué? El corazón de los 10 mandamientos nos dice que es importante porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y
todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es de Dios. Es de Dios. No hay otra cosa. No podemos estar arguyendo con Él, y no podemos estar discutiendo con Él. No, Señor, es tu día, es el primer día, es el segundo día, el tercer día, el cuarto día, o mejor ningún día, mejor todos los días. No podemos, porque es una orden de Dios, y una orden que va directamente a la creación. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Yo quiero que guardes mi día de reposo porque yo soy tu creador. Y yo sé que tú necesitas algo especial en el día de reposo. Y luego Génesis 2:3 nos muestra eso. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que Él había hecho en la creación. No hay por dónde discutir, no hay. El día de reposo es de Dios porque Él es nuestro creador. Y eso es todo. Y mis hermanos, cuando nosotros estamos en reforma, cuando nosotros nos acercamos a Cristo como nuestro Salvador personal, hay cambio. Entonces, hay que observar el día de reposo. Y cuando nosotros estamos en armonía con Dios y nos entregamos a Él, hay cambio. Nehemías 13:17. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. Les hablé claramente. ¿Por qué están profanando el día de reposo? Y miren el argumento. Nehemías 13:18. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Acuérdense otra vez. O sea, la razón por la que fueron, sí, se fueron a Babilonia y todo eso, llevaron cautivos. Esa era una de las razones. Acuérdense, dice. Así como deben recordarse cuán maravilloso es Dios con ustedes, cuán hermoso es Dios con ustedes, así como deben recordarse que cuando ustedes estaban consagrados a Dios, Él ha hecho maravillas con ustedes. Recuérdense, cuando ustedes han caído, han profanado, miren lo que ha ocurrido. Recuérdense, por favor. El problema era qué cosa. El pueblo de Israel había sufrido experiencias dramáticas con el sábado. Y se fueron a un extremo. Porque después hicieron muchas leyes acerca del sábado. Porque ellos decían, ¿vamos a qué? Vamos a guardar el sábado exactamente, no vamos a hacer nada. Y hicieron muchas leyes pequeñas, muchas reglas. Así debe guardarse, no debe llevarse un pañuelo en el día sábado, no debes de caminar más de cierta cantidad de mil, no. Wow. Y entonces cuando vino Jesucristo, Él puso también todas las cosas en su lugar. Y se acuerdan muchas historias. Una de esas historias que Jesucristo les dijo: ¿cuándo? Un día, ¿cuándo? Si una vaca cae, ¿dónde? En el abismo, en día de reposo, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Lo sacan? Van a sacar. ¿Y qué pasa con una persona enferma? Para ellos era pecado, eso sí era pecado. Para ellos era pecado ayudar a eso. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Cambió la situación.
Y miren lo que Él dijo en especial acerca del día de reposo. Él dijo y les dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarle, pero ellos, ¿qué cosa? Callaban. ¿Es lícito o no es lícito hacer el bien? Es lícito hacer el bien. Es que cuando Cristo esté en el corazón, para eso es el sábado. ¿Para qué? Para hacer el bien, para estar en comunión con Dios, para hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Y decía que la ironía es que si bien muchos de estos hombres expresaban gran preocupación por la ley, olvidaban lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Eso fue lo que vino Jesús a dejar en claro. A dejar en claro misericordia. Y eso lo dejó bien en claro Mateo 12, 7 al 8. Y si supieses qué significa qué cosa: misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Lo más importante es que misericordia y no sacrificio. Haz el bien en el día de reposo. Mis hermanos, cuando hay una reforma, entonces hacemos lo que Dios nos manda. Y no lo hacemos por obligación, como vimos en la lección anterior. Lo hacemos porque Él pone en nuestro corazón sus leyes y sus pensamientos. Oh, mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a seguir el ejemplo de Jesús. Que Dios nos cuide y nos bendiga, mis hermanos.